Hola, soy la Venus de los gatos. Eres Lucifer. Hola, soy la Venus de no me pudieron sacar la muela del juicio porque estaba demasiado abajo, pero igual me pusieron un montón de anestesia y me taladraron un poco la encía. Bienvenidos al recuento de la quinta semana de la maratón de Halloween 2020. No sé qué estupidez he hecho para que el mes tenga 5 semanas, pero en fin. En este video hablaremos un poco de 6 de las 7 películas que vimos esta semana: Excision, Mandy, The Babysitter y The Babysitter Killer Queen, y House of the Dead 1 y 2. Y en el siguiente video hablaremos mucho sobre la película resaltante de la semana, Queen of the Damned. Como siempre, spoilers para todas las películas. La primera película es Excision del 2012, dirigida por Richard Bates Jr., quien también dirigió Suburban Gothic. Es una adaptación de un cortometraje del mismo nombre y del mismo director del 2008. Hay una versión completa de este cortometraje en YouTube en inglés sin subtítulos al español. Dejaré el link en la descripción. Y la película se beneficia muchísimo de haberse estrenado 8 años después del cortometraje, porque el cortometraje es en esencia una versión mini de la película y verlo te spoilea prácticamente toda la historia de la película. La película en general trata sobre esta adolescente que tiene una fascinación enfermiza con la muerte y la sangre. Y no hay mucho que decir del todo sobre la trama de la película porque es bastante simple. Es esta adolescente con esta obsesión que comenzará a realizar una serie de actos perturbadores relacionados con unas alucinaciones que tiene sobre convertirse en una cirujana. Y por supuesto, algunas de esas cosas perturbadoras van a involucrar la muerte de algunas personas. Ahora, las cosas que hace esta adolescente, estos actos perturbadores, están muy relacionados con esta mala relación que tiene con su madre, con los problemas familiares que vive, la enfermedad pulmonar de su hermana, el despertar del deseo sexual, ¿no? El desarrollo, la adolescencia. Y en general, ella está completamente desconectada de la realidad, entonces no es necesariamente que tenga malas intenciones, solo tiene muchos problemas. A lo largo de la película veremos una serie de escenas oníricas situadas en habitaciones y entornos que se ven sumamente estériles, que asemejan un baño o un cuarto de hospital, un lugar donde puede realizarse un procedimiento quirúrgico, invadidos por toda esta sangre y cuerpos con los que fantasea la protagonista. Estas imágenes, en combinación con el dramón que es su vida familiar, nos contextualizan más o menos en lo que ella puede estar pensando. En ese sentido, la película te puede evocar muchas sensaciones, pero la historia que narra no amerita necesariamente más de 1 hora de película. Y eso tiene mucho que ver con que al momento de rodar la película, utilizaron prácticamente lo mismo que aparecía en el cortometraje, agregando más escenas que contextualicen mejor la forma en la que piensa esta adolescente. Entonces tenemos la misma historia que se pudo haber contado en 20 minutos con un montón de escenas más que refuerzan esta idea que ya estaba clara en el cortometraje, que la adolescente tiene problemas psicológicos. Entonces no es necesario que veamos estas escenas nuevamente, no es necesario el refuerzo. Si la historia que ya tenías desde antes ya hacía un buen trabajo contando esa historia, ¿para qué reforzarla más? La película además tiene una serie de personajes secundarios interpretados en forma de cameo por actores como Malcolm McDowell, John Waters, Matthew Gray Gubler. Y esas apariciones pueden mantener el interés de la audiencia en la película porque es como interesante no ver a John Waters haciendo de cura, pero no me parece que es suficiente como para que estas por sí solas rediman la película. Y esa solía ser una de mis películas favoritas cuando era más chica, pero no recuerdo por qué. Porque la sentí muchísimo más lenta esta última vez que la vi. Las actuaciones son muy buenas, pero hay demasiadas escenas que no aportan necesariamente a la narración de la historia. Son escenas ya demasiado anecdóticas y hacen sentir a la película bastante tediosa, ¿no? Como que ya quieres llegar a la parte emocionante y la película alarga y no necesariamente hay algo ocurriendo. Sin embargo, continúa siendo bastante interesante en la forma en la que está hecha y muy distinta a las películas de terror a las que estamos acostumbrados. La siguiente película es Mandy del 2018, dirigida por Panos Cosmatos. Trata sobre este leñador interpretado por Nicolas Cage que vive en el bosque con su novia metalera Mandy, hasta que
un día un culto se cruza con Mandy y el líder del culto se obsesiona con ella. El culto invoca a este grupo de motociclistas que gruñen y parecen sacados de Hellraiser, que muy literalmente están en un mal trip permanente, quienes se encargarán de inmovilizar a el leñador y secuestrar a Mandy. Entre esa película y Clímax de Gaspar Noé se las han arreglado para que le tenga pánico a probar ácido. El líder del culto droga a Mandy con este LSD muy potente, con el objetivo de quebrarla para que ella lo acepte. Le muestra su horrorosa música folk, luego se abre, abre su bata, se expone, le muestra toda su magnificencia, es decir, le flashea el pipí. Y esto de alguna manera se supone que debería impresionar a Mandy, pero Mandy obviamente está en nuestro equipo y en vez de quebrarse ante el líder, se comienza a burlar de él en su cara como si fuera el guasón. Por lo que el líder del culto decide matar a Mandy. La ponen en una bolsa de tela, la cuelgan al frente de su novio y la incineran viva. Y todo eso demora un rato en ocurrir. No me estoy quejando, pero hay que aceptar que la película se toma su tiempo en llegar a este punto de la historia. Nuestro protagonista va a la casa de este hombre, quien le estaba cuidando su ballesta, y este hombre le explica más o menos el origen de estos motociclistas, y era que era una facción de una banda de motociclistas que trabajaban con un distribuidor de LSD, pero al distribuidor de LSD no le caían bien. Entonces les dio un tiraje de LSD que era súper potente para que se vuelvan locos, y estos obviamente entraron en un mal trip permanente que los convirtió en estas bestias degeneradas que parecen demonios. Entonces ahora estos motociclistas se encargan de hacer el trabajo sucio por el culto a cambio de este LSD súper potente. Nuestro protagonista forja un arma muy parecida a la hoz de la parca y se va a cazar por venganza a estos motociclistas y al culto. Y los comienza a matar uno a uno como un super predador. Logra dar con el paradero del culto, a quienes también comienza a matar uno a uno, hasta que llega al líder del culto, a quien primero humilla y luego mata con sus propias manos. Y toda esa historia se extiende más o menos por 2 horas. ¿Cómo hacen para no cansar al público? ¿Cómo hacen, contrario a otras películas que hemos visto en esta maratón que duran 1 hora y media y que sin embargo se sienten larguísimas y tediosas? ¿Cómo hace esta película para que el público continúe viéndola? Además de las imágenes y la fotografía que generan que la audiencia se meta en ella como un viaje del LSD, hay otros aspectos que pueden atrapar el interés del espectador. Por ejemplo, la película está fuertemente influenciada por el rock de 1983. Y esta fecha en específico es una fecha que utiliza el director para referirse mucho a sus inspiraciones sobre la película. Por ejemplo, la película abre con esta canción Starless de King Crimson. El arma que forja el protagonista está inspirada en el logo de Celtic Frost. Como ya mencioné, la novia del protagonista, Mandy, es metalera, utiliza polos de Black Sabbath y de Motley Crue. En una parte de los diálogos hacen referencia a la letra de la canción de Neil Young, My My Hey Hey. El título de la película está diseñado a modo del logo de banda black metal. El antagonista principal fue moldeado en forma de un músico folk de los 70s que fracasó en su intento de ser una estrella y se enfrenta a una pareja que claramente escucha heavy metal de los 80. Incluso la dirección de arte y la fotografía también se encuentran inspirados en las portadas de discos de heavy metal de la época. Y ese es un estilo muy característico del director, estas imágenes oníricas, bellas, estilizadas, muy coloridas, las cuales tratan de evocar sensaciones en el espectador más que avanzar la trama únicamente en base a los diálogos. Lo mismo pasa con la música en la película, ocupa su propio espacio como si fuera un personaje más. En resumen, la película es bien metal. La imagen es algo oscura, pero funciona bastante bien en contraste con los colores brillantes y la saturación de las imágenes. El ritmo de edición es un poco difícil de describir, porque no lo sentí rápido, pero tampoco lo sentí tedioso. Prácticamente 1 hora de la película nos contextualiza en la situación, no en el pasado de los personajes ni en las historias de estos, sino en las sensaciones que estos viven, ¿no? Nos indica lo que ellos sienten, lo que debemos sentir por ellos, hace que nosotros
nosotros mismos sintamos todo el amor que tiene el personaje de Nicolas Cage hacia Mandy, hasta que llegamos a ese punto de quiebre en el que la película cambia completamente de tono y se convierte en este viaje de venganza. Y esto solamente va a ir increyendo hasta el final, en el que es una apoteosis de violencia. Les dije en el primer video de la maratón que íbamos a ver qué onda con Nicolas Cage, y pues me he quedado bastante sorprendida. No porque antes de esta película haya considerado que Nicolas Cage era un mal actor, nunca pensé eso, a pesar de que tiene muy malas películas. Y es que la película hace un excelente uso de su Nicolas Cage. Todo este potencial que tiene Nicolas Cage cuando lo dejas ser, cuando no permitas que pise tierra, cuando lo dejas actuar grandiosamente. Podría sentirse demasiado exagerado, demasiado Nicolas Cage, pero para mí es perfecto. 9 de 10. El único punto que le voy a restar es porque, a pesar de que el ritmo de la película no fue un problema para mí, podría ser considerada bastante lenta para otras audiencias. La siguiente película es The Babysitter del 2017, dirigida por McG. Así se llama el señor. Como McLovin, pero peor. No, su nombre real es Joseph McIntyre. Puedo entender por qué prefiere abreviarlo. Y dirigió una buena parte de los videos de Korn y Cypress Hill y otras bandas chéveres que escuchaba en los tempranos 2000 mientras me bañaba con mis patitos de hule. También dirigió esas dos películas de Los Ángeles de Charlie con Drew Barrymore, Lucy Liu y Cameron Diaz. Todo eso explica por qué The Babysitter por partes se siente como un videoclip. Entonces, ¿de qué va la película? Este jovencito puberto, este niño muy nerd, muy buleable, tiene una excelente y estrecha relación con su niñera, quien parece una modelo. Son como mejores amigos, se llevan súper bien, es todo muy wholesome. Más o menos wholesome, porque el puberto está con todo el desarrollo hormonal y se le queda viendo a la niñera como si fuera un PlayStation 5 desatendido. Pero a grandes rasgos, es todo sana diversión. El niño está no solamente enamorado de su niñera, y quien no, es hermosa, inteligente y sabe mucho de cine, sino que también la ve como una amiga. Y esto es importante porque es precisamente este estrecho vínculo de amistad que percibe el niño lo que hará que el giro de la película se sienta como una verdadera traición para este adolescente hormonal. Entonces, cuando le toca irse a dormir a este muchachito, él finge quedarse dormido porque quiere ver qué cosa hace su niñera cuando él se va a dormir. Baja y lo que encuentra es una fiesta de adultos con botella borracha y toda la diversión. Pero entre todos los invitados desentona un nerd. Rápidamente, muy rápidamente, nos vamos a enterar que la niñera es la líder de este culto satánico que sacrifica personas para obtener favor del diablo. Y este nerd es la primera víctima. Entonces la película nos da a entender que el niño podría ser la segunda víctima. Y el niño se aterra y sube a su cuarto y se desespera y llama al 911, y cuando ve que están viniendo a verlo, a buscarlo, se vuelve a acostar en la cama y finge estar dormido otra vez. Cuando llega la niñera con el resto del culto satánico, él se entera de que la niñera no lo va a matar, sino que solamente le iba a extraer un poquito de sangre con una jeringuita. Y que aparentemente ha estado haciendo esto más de una vez. Entonces, en vez de hacerse loco y asegurar su supervivencia, se desespera y trata de irse, pero la niñera lo encuentra. Entonces, el resto de la película será este niño tratando de evitar que lo maten. Por supuesto, todos los personajes son estereotipos. El niño es un nerd, el otro jovencito sacrificado también es un nerd. En el culto hay un deportista, hay una porrista, hay un rapero y hay una gótica rara. No sé, hay un personaje extraño y alternativo que no logro comprender del todo. Sé que es la persona rara del grupo. Y por supuesto la niñera también es la mujer bella y hermosa que no esperas que sea inteligente, pero que lo es. Y yo entiendo que los personajes son estereotípicos a propósito, no para que dé risa. Pero era tan necesario que los chistes sean tan... El nivel de estereotipo está casi a la altura de Scary Movie. Y si bien la película es una comedia de terror, los personajes son tan cliché que terminan de dar risa por las razones completamente opuestas. Los personajes hacen chistes ya demasiado fáciles y los hacen tan frecuentemente, son chistes tan tontos que es como si estuvieran tratando de hacernos acordar cada 5 segundos que la película es una comedia, además de ser una película de terror.
Ahora, una parte muy importante de esta película es el amor que le tiene este niño a su niñera. Porque, por ejemplo, cuando el niño se entera de que la niñera es la líder de un culto satánico homicida, cuando la confronta al final de la película, no le molesta que sea homicida, lo que le molesta es sentir que ha hecho esto con otros niños, que él no es especial y único para ella, sino que es simplemente una bolsa de sangre que necesita para hacer rituales. Es decir, le hace sentir muy mal sentirse reemplazable. Y parte importante del final de la película es que la niñera tiene un cambio de conciencia, siente remordimiento por lo que hizo, porque al final tratan de dar a entender que ella sí se llevaba bien con el niño, no es que lo veía como reemplazable, o sea, sí le caía bien. Y esto lo veremos más adelante en la secuela. La siguiente película, la secuela del 2020, también dirigida por McG, se ubica 2 años después de los eventos de la primera. Nuestro protagonista ya no tiene 12, sino 14. O eso creo, porque las edades son sumamente confusas. Pero se supone que él tenía 12 en la primera, o 13, y luego tiene 14, pero su compañera de clase ya maneja y está teniendo sexo y, o sea... Pero no sé, el punto es que son adolescentes. No sé, quizás soy yo, quizás soy demasiado tarada para entender esta obra maestra del séptimo arte. Y hay varios problemas con la película, y eso que aún no les digo de qué va. Por ejemplo, para que la película pueda existir, tenemos que ignorar por completo esta escena de los after credits de la primera, en la que vemos que Vi se para, como que regresa entre los muertos, y ataca a un bombero, dando a entender que Vi sigue viva y que alguien más la vio. Me hubiese gustado pensar que era porque la película nunca iba a tener una secuela, pero hasta donde he podido averiguar, creo que incluso va a haber una tercera parte. Un error que me encanta es que Bella Thorne en la segunda no se tomó la molestia de esconder su septum, por lo que ahora su personaje, la porrista, dentro de la película debemos entender que se hizo un arete en la nariz estando en el limbo o en el infierno. Oh, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me agrada. O sea, posibilidad de que te mueres, vas al infierno y hay lugares para hacerte piercings. ¿Por qué no? O quizás debería contarles de qué va antes de seguir hablando mal de la película. Como les dije, han pasado 2 años y a nuestro personaje principal, este nerd, todavía le va muy mal en la vida. Porque aparentemente al final, después de la primera, llegaron los policías, llegaron los bomberos y no encontraron nada. No encontraron ningún cuerpo, no encontraron a los 2 policías que desaparecieron, ni el auto de policías, no encontraron a la niñera. Lo único que encontraron fue a un niño de 12 años que se volvió loco, agarró el carro del vecino y lo estrelló contra su casa. Entonces, básicamente todo el mundo cree que él alucinó todo. Y lo tratan de loco. Y le hacen más bullying que antes todavía. Y la única persona que lo trata más o menos bien es esta vecinita de la primera con la que se da su primer beso. Pero por supuesto, ella tiene su propio novio patán. Porque no es película de terror sin novio patán. Nuestro protagonista se entera que sus padres están considerando en llevarlo a este internado / hospital psiquiátrico / secundaria, porque piensan que ya se le estaba pasando el tren de la sanidad mental. Así que su vecinita le dice: oye, ¿por qué no te escapas y vienes con nosotros a la fiesta del lago? Y la fiesta del lago no es una fiesta del lago como las de mi época, en las que hacíamos fogata y había unas 10, 15 personas, no. Es prácticamente un rave lleno de adolescentes, cientos de adolescentes, bailando, embriagándose y drogándose y de alguna forma obteniendo acceso a botes. Supongo que eso debe ser normal en alguna parte de Estados Unidos. Y aquí es donde la cosa se pone innecesariamente complicada. La vecinita resulta ser mala. Ahora ella tiene su propio grupo de muchachos idiotas con los que va a tratar de asesinar a este jovencito para obtener favor del diablo. Los personajes que habían muerto en la primera regresan de entre los muertos. ¿Por qué? Pues Satanás les dio una segunda oportunidad. Aparentemente tienen una nueva oportunidad de ir a matar al jovencito cada 2 años. Pero hay ese nuevo personaje que es una estudiante nueva del colegio, medio que intercambio o algo así, que supuestamente es una estudiante problemática, una chica problema, que está por ahí, por el lago, tratando de cumplir su propia profecía ultra complicada que no tiene sentido explicar.
Aunque bueno, lo resumiré más adelante. Entonces, ellos dos tendrán que sobrevivir a la noche hasta la madrugada, pues cuando amanece ya no pueden completar el ritual. Tienen que esperar 2 años para volver a intentarlo, aparentemente. Pero nada de eso importa, porque el protagonista se ofrecerá como voluntario para poder salvar a esta muchachita problema de la cual ya se enamoró. Por alguna razón, estos nuevos personajes, que parecen ser incluso más psicópatas que los anteriores, no matan al jovencito, sino que muy delicadamente le retiran un poco de sangre con una jeringuilla y lo dejan ahí sentado para que vea el ritual. Justo al final de la película volvemos a ver a este personaje de la niñera de la primera, justo cuando pensábamos que no iba a aparecer en toda la película. Ella sale del lago como una especie de deidad. Todos comienzan a beber esta sangre y luego cuando llega la sangre a la niñera original, a Vi, ella se detiene y no la toma. ¿Por qué? Porque ella intuye que algo ocurrió. Todos explotan porque nuestro personaje principal ya no cumple los requisitos para ser parte del ritual. Su sangre ya no es sangre de un inocente. ¿Por qué? ¿Pueden adivinar qué pasó? Tuvo sexo. Tuvo sexo con esta otra jovencita, ya no es inocente. Y por eso el ritual no funciona y todos explotan menos Vi, quien comienza a explicar qué diantres hace ahí. ¿Y qué tiene que ver esta chica con todo esto? Y la explicación es bastante complicada. Se nota que están tratando de atar caos para que todo tenga sentido. La estoy haciendo sonar tan mediocre. En todo caso, las pueden ver, están en Netflix. Yo prefiero mantener el último spoiler en secreto por si desean verlas. De repente encuentran algo sorprendente en estas películas. A ver, algo positivo de la secuela, pues los chistes son menos malos. Son menos ofensivamente malos. Aunque tampoco se toma muy en serio la secuela, mantiene mucha de esta irreverencia de la primera y con ello también muchos de los defectos de la primera. Por ejemplo, hay esta escena de pelea que parece una pelea de videojuego y está estilizada a la manera de pelea de videojuego. Y esta escena abre de forma idéntica a la escena de Scary Movie en la que Cindy hace una patada voladora. Pero a grandes rasgos igual las disfruté. Me divertí lo suficiente como para que las vea una después de la otra sin parar. Se me hizo incluso más divertida la segunda que la primera, a pesar de que la segunda, durante la segunda mitad, se pone bastante cursi. Si el objetivo de estas películas era entretenerme, pues lo lograron. Las siguientes 2 películas son House of the Dead 1 y 2, y son terribles. Son malísimas, son terribles. Están más o menos basadas en el videojuego del mismo nombre. La primera es del 2003. Está narrada de forma súper dramática por el único sobreviviente de la película, o uno de los sobrevivientes de la película. Greg and Simon. Greg's the guy I played ball with in college. Que nos cuenta cómo este grupo de conocidos con su ex pretenden ir a un rave en una isla, pero llegan tarde y se pierden el bote a la isla. Para estar yendo a un rave están vestidos bastante poco ravers. Entonces deben pedirle a estos pescadores que los lleven a la isla. Uno de ellos está hecho completamente de estereotipos, cartoons y parodias. Y el otro se llama Capitán Kirk. Los pescadores se niegan ominosamente porque isla mala, y los jovencitos ofrecen $1000 para que los lleven a la isla. De la nada se parecen estos oficiales patrulla de la Marina de Estados Unidos para evitar que el bote arranque, y los jovencitos le ofrecen más dinero al pescador para que los ignore. Cuando ellos llegan a la isla, encuentran el rave todo destruido y vacío. Y en vez de prender el foquito y pensar que algo malo debe haber ocurrido, pues se ponen a tomar todo el alcohol que quedó. Y se supone que estos personajes son así de tontos para resaltar que esta personaje, la ex del narrador, es súper inteligente. Pero bueno, cualquiera puede parecer inteligente o un genio si estás al costado de gente tan tonta. El otro problema es que esta ex, este personaje de la ex, es una imbécil, por lo que no sentimos absolutamente nada por ella. Y el secreto de la isla y de los zombies es, pues prepárense, un cura español en la época de la colonia fue expulsado de España, terminó en esta isla que no sabemos dónde está. Y pues este cura sobrevive cientos de años utilizando las partes de los cuerpos de otras personas, porque es un zombie. Y los otros zombies, los que no son tan inteligentes, son sus ayudantes. Y la forma en la que se salvan los personajes es pues básicamente explotando todo con granadas y reventándole la cabeza a este cura. Práctico.
La película es claramente consciente de sus limitaciones. Encontramos un intento un poco de autoparodia en este Capitán Kirk y en la forma en la que algunos personajes ya se pasan de clichés. Es tan autoconsciente que en el DVD se incluye una escena antes de que comience la película en la cual aparece el director siendo secuestrado y siendo obligado a ver su propia película como si esa fuera tortura. Cuenta con todos los clichés del cine de terror, un exceso de desnudo femenino sin propósito, personajes que realizan actividades sexuales y mueren por ello, un personaje ominoso y exagerado que advierte a los personajes de un peligro, el cual obviamente ignoran. Y este exceso de estereotipo de alguna forma se las arregla para que la película de 1 hora y 10 se sienta súper lenta. Esto para mí ocurre porque no logra cruzar del todo esa barrera entre la autoconciencia y la parodia. Es demasiado cliché como para tomarla en serio, pero no lo suficiente como para que sea graciosa. Mi parte favorita es cuando la señora Marín ametralla en la cabeza a una de las chicas y luego pregunta, oye, ¿quién era ella? Entonces alguien le responde, era mi mejor amiga. Y la Marín responde, bueno, pues ya no. También esta escena en la que increpan al villano como si fuese un villano de Scooby-Doo. Y también esta escena que dura para siempre. Esta es la escena sin cortes. He aumentado la velocidad a más del 1000%, excepto por las escenas en las que aparecen los personajes en círculos, están aumentadas al 150%. Como pueden ver, es interminable. Y si bien la escena en realidad me pareció bastante entretenida, es el momento perfecto de la película para ir por snacks. Esta escena está metida media hora antes de que termine la película y dura prácticamente 10 minutos. Supuestamente fue la última vez que se utilizó el método de grabación de 360 grados en una película porque es bastante peligroso para los actores. Y si quieren la pueden cortar ahí, la pueden cortar justo en esa escena, porque la otra película tiene tan poco que ver con la primera que no es ni siquiera necesario saber en qué terminó. No sé cómo a raíz de esta película se consiguió presupuesto para una secuela, no tengo ni idea. La secuela se estrena en el 2005 y cambia de director. El nuevo director básicamente quiere hacer algo completamente distinto a la primera. Y la película trata básicamente sobre estos dos... pongámosle que son soldados especializados en matar zombies, a quienes envían a un campus universitario para rastrear el origen de una nueva invasión zombie. El equipo es liderado por una de las sobrevivientes de la primera película, la Marín dispara primero, pregunta después. Y la premisa es medio parecida a la de Resident Evil 2, ¿no? Tienen que ir al campus y encontrar el origen, el paciente cero, antes de que bombardeen toda la zona para contener la infección. Al llegar al edificio de ciencias de la universidad descubren que el paciente cero es la novia del narrador de la primera película, quien habría muerto en la primera, pero fue resucitada por su novio utilizando una de estas curas que tenía el cura en la isla. Es decir, llega de nuevo a Estados Unidos y se vuelve zombie. La película también cuenta con un exceso de desnudo femenino sin propósito, personajes que mueren luego de tener algún tipo de actividad sexual y varios clichés y personajes estereotípicos. Sin embargo, el ritmo de edición en la película es muchísimo más llevadero. Hace un mejor balance entre las escenas de acción, el terror y el suspenso, y inevitablemente la comedia, de modo que no nos vamos a aburrir en lo que llegamos al clímax de la película. Es muchísimo más divertida y entretenida que la primera, sobre todo porque se aprovechan de esta premisa que plantean, que es que los zombies hacen cosas que hacían en vida por la costumbre. Entonces tienes a toda
toda esta gama de personajes y de estereotipos que puedes encontrar en un campus universitario. Por ejemplo, tienes zombies, jugadores de fútbol que aún pasan la pelota, a la bibliotecaria zombie que aún te hace shh cuando haces mucho ruido. Y realmente no está tan mal, es bastante mejor que muchas películas malas de terror que tenemos hoy en día. Y plantea una idea súper curiosa, que es que el virus se puede transmitir a través de mosquitos. Tiene también personajes femeninos súper fuertes que no necesitan ser salvados en ningún momento. Y tiene a Sid Haig. Entre el chiste racista de la primera, el inicio con flasheo de genitales no consentido de la segunda y los chistes que hace el villano de la segunda sobre feminicidio y necrofilia, pues lograron recordarme que no todo tiempo 2000 fue mejor. Y me da curiosidad cómo hay distintos tipos de película mala de terror a lo largo de las décadas. Por ejemplo, la primera de estas películas, la primera House of the Dead, tuvo un presupuesto de $12 millones. ¿En qué gastaron ese dinero? No lo sé. Quizás se lo tiraron todo en las escenas de acción de esta escena que les pasé hace un rato, porque el resto de la película parece hecha con presupuesto universitario. La segunda película tuvo la mitad del presupuesto y se las arregló para verse infinitamente más profesional que la primera. Por otro lado, entre las otras películas malas que hemos visto en esta lista, Slenderman, por ejemplo, tuvo un presupuesto de $10 millones. Y a pesar de ser terrible, hizo un mejor uso de su presupuesto que la primera House of the Dead. ¿En qué gastaron $12 millones? En fin, esas fueron 6 de las 7 películas que vimos esta semana para la maratón de Halloween 2020. Pero como siempre, hay más. Quédense por aquí si desean ver la reseña de la película resaltante de la semana, Queen of the Damned o La Reina de los Condenados. Soy la Venus del Cine, estas son mis redes sociales, estarán también en la descripción y nos vemos en el próximo video. Un saludo muy especial para mis patrons Regina, Yomar y Diego. Si desean apoyarme, el link al Patreon estará en la descripción. La suscripción incluye acceso a encuestas sobre el contenido del blog escrito, saludos en cada video y más adelante live streams.